¿Has escuchado a personas que te dicen: "Te aseguro que yo ya sané totalmente mi pasado, ya lo resignifiqué"? Vamos a imaginar que solamente te caben 100 creencias en tu cerebro y ya identificaste 99. Pero ¿qué sucede? Existe una que inconscientemente ahí se quedó, y esa puede acabar contigo, ya que fue tan, pero tan dolorosa que inconscientemente la guardaste y te puede joder la vida como no tienes una idea. La herramienta más poderosa es el autoconocimiento y solamente contamos con el 5%. Lo demás depende de cómo tengamos la capacidad para manejar nuestras emociones. Y esto es entrenando la mente. ¿Qué mejor lugar? La clínica La Voz de mi Alma, porque tenemos creencias limitantes y limitadas. Y esas creencias o esos paradigmas nos llevan al éxito o al fracaso. Con esas emociones podemos hacernos tanto daño o tanto bien, porque existe tanta gente que es adicta a vivir en modo queja, en modo ser víctima. ¿Cuánta gente ha sufrido tantos accidentes bioquímicamente? En ocasiones se sufre por algo que jamás va a suceder. Vamos a tener la inquietud del autoconocimiento, ya que es una herramienta súper, súper poderosa. Es un tema que de verdad nos debe de apasionar. La capacidad para manejar nuestras emociones. No somos unas personas con un alto nivel de conciencia, de sabiduría, o somos todo lo contrario. Podemos vivir en armonía o miserablemente. El 80% son las emociones. Ahí ya tenemos una invitación clara para manejar las emociones. No podemos hablar de inteligencia emocional sin hablar de emociones. Existen personas que satanizan las emociones. La palabra emoción significa movimiento y tienen un propósito. Son focos rojos. No hay que invalidar ninguna emoción. Lo más común es: no te enojes, ¿para qué te enojas? Y el enojo tiene un propósito. Pones límites. Si alguien llega tarde y ya fue asesino del tiempo, tú te enojas y es algo normal. El enojo es bueno para poner límites, pero lo que te perjudica es no saber manejar el enojo. Debe de durar poco, porque a través de las emociones se adquieren sustancias químicas. Por ejemplo, porque si no, el cortisol se va a elevar. ¿Y qué tiene de malo tener el cortisol elevado? Ansiedad, depresión, diabetes y más enfermedades. Se produce cada enfermedad por no saber manejar las emociones.
Y esto lo dice la ciencia. No es una idea absurda, algo que se está inventando. La ciencia lo ha determinado. Las emociones pueden generar salud o enfermedad. Y no tanto las emociones, sino si sabemos o no manejarlas. El 90% de las enfermedades son por no saber gestionar las emociones. ¿Qué sucede? Las emociones son neutras. El enojo es neutro. Es un pensamiento. Y tú sabes si lo conviertes en algo negativo o positivo. El miedo también te favorece. Porque si no tuvieras miedo, pues te meterías al mar sin saber nadar. Te subirías a un edificio muy alto sin miedo a caer. La mayoría de la gente te dice, no tengas miedo. Entonces tú le dirías a un niño, ¿sabes qué? Cruza la calle sin respetar el semáforo, sin voltear a ningún lado. Si queremos apoyar a alguien que tiene miedo, solo gestiónalo. Porque después del minuto 7 te va a empezar a dar taquicardia. Y eso sí te perjudica. Y solamente por no saber gestionarlo, por no tener la habilidad. Ya no fueron 7 segundos, menos 7 minutos. Ya fueron 7 horas por falta de habilidad. Si tú no controlas las emociones te van a controlar a ti y esto se va a volver una tragedia. Cuando se desbordan, te controla. Vamos al ejemplo de que alguien llegó tarde y no lo sabes gestionar. Tienes un cliente y pues el cliente viene con toda la grandeza de solicitar tus servicios. No sabes desde dónde viajó, no sabes cuánto dinero invirtió, no sabes cuántas ganas tenía de conocer tu empresa. Pero como tú sigues enojado por la persona que llegó tarde, tu estado de enojo va a influir en esa negociación y entonces todo lo tiras a la basura. El enojo fue a las 7 de la mañana, son las 11 y tú sigues enojado. Y no solo en un negocio, sino con tu pareja, con tus hijos. El enojo, la tristeza, el desagrado, el miedo, la alegría. Por ejemplo, ¿la alegría es buena o mala? Qué raro. Por ejemplo, si tú estás alegre, ¿qué pasa con nuestro corazón? Late fuerte, fuertemente. Y si la alegría dura tantas horas, pues te da un infarto. La alegría también se gestiona. Aparentemente ves a gente que está alegre todo el tiempo, pero no es así. Esa persona tiene una máscara para evitar sentir. La alegría tiene un tiempo de caducidad. O estás en el panteón por lo que te digo del corazón, o en el manicomio por las sustancias químicas, porque te lleva a un estado de esquizofrenia, de locura. Hay diferentes teorías. Tenemos 7 minutos para gestionar. Vamos a hablar de otra emoción, el desagrado. ¿Es bueno o es malo? Te ayuda a saber qué quieres o no quieres. Por ejemplo, un alimento. Imagínate como papá cuando obligas a tu hijo a que coma un alimento que no es de su agrado. A veces hablamos de algo que pareciera chistoso, ¿no? Cuando alguien llega a terapia y comenta que le dijo su papá, trágate la hamburguesa.
cuando no se la quería comer. O no te vas a parar de la mesa hasta que no te terminen los alimentos. Desde ahí le estás mandando una señal. Desde la inteligencia emocional, el adulto no tiene inteligencia, porque no tienes por qué obligar. Puedes buscar otra cosa de lo que sí le guste, porque si no le mandas una señal incorrecta. Imagínate, ese niño va a la escuela y le ofrecen drogas y lo prueba. Ah, pero en mi casa me dijeron que lo desagradable debe de ser agradable. Y estamos diciendo algo muy cercano. Vivimos en uno de los países con más abuso infantil en niños. Y eso se podría prevenir si los adultos tuvieran inteligencia emocional. Imagínate, otro caso. Va María, vamos a ponerle así, a visitar a sus sobrinos, sus sobrinas. Y la pequeña no quiere estar con ella. Y como su mamá no tiene inteligencia emocional, la deja, es permisiva. Esta persona le hace cosquillas y la señora no tiene inteligencia emocional y lo permite. Imagínate, obligas a dar besos, aunque él no quiera, porque solamente le enseñas a saludar, porque lo obligas a algo que no va con él. Y entonces le haces creer que eres un niño mal educado. Y se crea la imagen, pues lo que siento, no le tengo que hacer caso. Tengo que hacerle caso. Y si no está bajo la supervisión de un adulto y que cualquiera le dice, acércate, y le piden cosas, y entonces atentas con su seguridad. ¿Cómo desde casa no previenes las tragedias? Y no me refiero solamente a este ejemplo, sino también hay tantas cosas. ¿Sabes cómo se siente esa persona? Esa niña tan pequeñita siendo obligada por alguien que la debería de cuidar, que la debería de proteger, y sin embargo la orilla a sentirse desagradable. La teoría de los 7 segundos o los 7 minutos. ¿Cómo saber cuando una persona tiene inteligencia emocional? ¿Cómo creemos que yo tengo inteligencia emocional? Me pongo como ejemplo. ¿Y cómo sé si la tengo o no la tengo? Pues, ¿cómo manejas tus emociones día a día? Yo recuerdo un evento donde tuve miedo. ¿Cómo afectó tanto tantas horas después? Cuando estás en el tráfico, ¿está mal que te enojes? No está mal. Pero si te va a afectar, si no lo sabes gestionar, algo que nos puede apoyar a todos, si vives en un lugar donde hay tanto tráfico, entonces me voy a hacer responsable, porque ahí tengo un gran recurso para manejar mis emociones. Si hay tráfico, me hubiera encantado que no hubiera, pero yo ya sé que el tráfico es así. Entonces puedo aprovechar para hacer varias cosas. Desde la responsabilidad, yo elegí cruzar estas carreteras. Yo elijo salir. Apenas yo viajaba y con una herida que me provocaba tanto dolor. Yo sabía que podía encontrar tráfico. Y no fue una vez, fueron varias. ¿Cómo las gestioné?
Estuve analizando porque el GPS me anunciaba que había un accidente, después otro accidente. ¿Y sabes qué fue lo que dije? Afortunada soy, porque yo no soy la del accidente. En vez de ponerme neurótica, agradecer. Desde ahí yo le bajo y ya no le doy el poder a lo externo y desde ahí empiezo a gestionar mis emociones. Y no se trata de disimular el enojo, se trata de sentirte bien contigo mismo. Y a lo mejor tú no te das cuenta, es tan importante darte cuenta porque si tú no te das cuenta, la bioquímica sí se da cuenta y ahí está circulando. Imagínate que tú eres celoso. Saludos para todos los celosos y celosas. Conviene gestionar porque tú le llamas a tu pareja y no te contesta y te enojas y lo relacionas con eventos de desconfianza y le vuelves a marcar y no te contesta y vas generando pensamientos negativos con quien está, siempre me hace lo mismo, no contesta, ya hablamos de esto y no entiende. Esto lo sumas en el minuto 8, si estamos hablando de la teoría de los 7 segundos, o para aquellas personas que necesitan más tiempo, vamos a darles 7 minutos. Pero imagínate, en el minuto 8 te llama y te dice, ¿sabes qué? Estaba en el banco, no podía tomar la llamada, pero tú ya valiste, porque ya estás súper enojado y ya vas a durar 7 horas con cortisol, porque le diste rienda suelta a tus pensamientos negativos. Como la mente inconsciente es atemporal, no distingue de pasado, presente o futuro y no distingue de realidad o fantasía. Lo da como cierto y desencadena el cortisol. Y el cortisol tiene como propósito para apoyarnos, para huir o pelear en caso de ser necesario. Pero la mayoría de la gente sobrevive como si todo el tiempo se tratara de huir o de pelear. En aquella época de las cavernas tal vez, pero no, ya no es tema. Si no tienes inteligencia emocional, es como si todo el tiempo estuvieras en modo peligro, en el tiempo de las cavernas, en donde no había cultura, en donde, vaya, podrían justificarse. Pero hoy en día, que existe tanta información, ¿cómo puedes enojarte por cosas tan absurdas? Y luego no es que digas, es que, pues, mañana va a ser diferente. No, si no la sabes gestionar, mañana va a ser peor. Hay diferentes inteligencias, no solamente la cognitiva, la intelectual. Esto tiene 30 años. A mí me sorprende que a 30 años de que se sabe que existe una inteligencia que se puede desarrollar, no esté en todas las escuelas y en todos los niveles. Son 3 factores. El primero es la inteligencia emocional, la capacidad para manejar las emociones. Por ejemplo, el clima o alguna situación que no te gustó, pero también la capacidad para manejar las emociones de eventos del pasado que no hemos resuelto. Porque si ahorita, el ejemplo del limón, imagínate que lo exprimes, ese pensamiento pasa por tu mente consciente y lo da por hecho.
la mente inconsciente no distingue que es fantasía. Imagínate la mente inconsciente distraída. Ah, el limón manda una señal bioquímica a través de la sangre para que libere saliva y la saliva diluye el limón y el limón no me irrite el estómago. ¿Cómo mandó la señal? Y el limón nunca estuvo ahí. Lo mismo pasa con pensamientos distorsionados como la pobreza, la enfermedad, la infidelidad, la traición, porque no hay fundamentos. Bioquímicamente reaccionas como si fuera realidad. Entrenar tus pensamientos. Vamos a hablar de lo siguiente, los tipos de conversación. Cuando estás hablando con una persona que te preguntan algo, tú les contestas y al revés. ¿Y qué pasa cuando esto es contigo? ¿Tu conversación es real o no? Si no es real, ¿para qué le das poder? ¿Cuánta gente sufre secuestros que no ha tenido? Bancarrotas que no las han tenido, porque bioquímicamente las vive. Para los que tenemos hijos, a veces pensamos cosas terribles y se sufre bioquímicamente. Detecta si es real o fantasía. Si es fantasía, ahí termina. ¿Para qué le das poder? Y si es real, únelo con el segundo factor del bienestar. ¿Cómo manejo esa circunstancia? Porque ahí está la habilidad, todo lo que depende de nosotros y lo que no depende. Y a veces creemos que sí depende y solamente nos estresamos porque jamás lo vamos a poder controlar. Salir del automático y detectar los pensamientos. Te pasa que completas algo y estás pensando, algo hace falta. Debes de ver la vida de otra manera. La inteligencia emocional te invita a que el problema no lo veas enorme. Debes de verlo de arriba hacia abajo, para que los retos que se presenten siempre en la vida los podamos resolver más rápidamente sin involucrar cosas que nos enfermen. El desarrollar la inteligencia emocional es vivir viendo tu super yo grande y el reto, pues que no es el más grande del mundo. Checa bien este dato, has escuchado a gente que dice, yo ya sané súper bien al 100% mi pasado. Sin embargo, sabemos la importancia del autoconocimiento y solamente estamos conscientes del 5%. Y existe algo que no has identificado, aún con terapias, concursos, lo tienes súper guardado. Hoy lo encuentras y lo haces consciente. Y dices, ya sabía tantas cosas y hoy descubrí esto. Nunca desaprovechemos la oportunidad de conocernos. Hay tantas formas, leyendo un libro. Haz consciente lo inconsciente. Imagínate la mente como una biblioteca enorme. ¿Cuántos libros has sacado? ¿Cuántos no has revisado? Vamos a seguirle, porque tal vez ahí está la clave que te hace falta. Hay tantos mecanismos para hacerlo rápido, pues vamos a hacerlo.
Rápido, vamos a accionar. No hay que ir a cuentagotas. Vamos a conocernos. Cuando somos papás y los hijos son pequeños, en esos años que vamos descubriendo quiénes somos, pues le vamos jodiendo la vida a los pequeños. Porque son una esponja. De 0 a 13 años, desde los 0 a los 7 años. Tú vas despacito a cuentagotas y tus hijos van creciendo y le vas sembrando creencias limitantes. Y así como te lastimaron a ti, los lastimas, no tienes otra cosa que darles. No pierdas tiempo en conocerte, porque cualquier cosa que tú resuelvas, tus hijos ya no la van a padecer. Son las edades más importantes de acuerdo a las programaciones. Cuando eres niño no lo cuestionas porque viene de una figura de autoridad y se queda ahí como una impronta, como algo que no está en tela de juicio. Imagínate, un niño jugando y de repente escucha que los papás están platicando y el papá dice, acabo de ir a comprar cosas y, ¿sabes? No hay dinero que alcance. El niño no entiende, sigue jugando, pero eso ya se le quedó grabado. Cuando él es adulto, no le va a alcanzar el dinero, porque escuchó de la figura de autoridad que no hay dinero que alcance. Va a descubrir la impronta, ver qué emociones estuvieron involucradas cuando te sembraron esa herida. Si no le quitas la parte emocional a la creencia, ahí se queda, tatuada. Y te va a afectar hasta el último día de tu existencia. Es tan importante ir a descubrir en dónde empezó todo con ese pensamiento. Un pensamiento negativo. Si lo repites varias veces, no hay dinero que alcance. Y ese pensamiento se convierte en creencia. Y pues una creencia es más fuerte que un pensamiento. Es más difícil de retirar. Esa creencia de que no hay dinero que alcance. Y luego todavía le sumas que el dinero es malo, que el dinero no se da en macetas. La gente rica es mala. Y así le vas sumando y sumando y sumando. Que el dinero solamente se gana con el sudor de tu frente. Entonces se genera una impronta. Y es todavía peor que una creencia. Y puedes identificar creencias y cambiarlas. Pero lo vas a lograr solamente con un verdadero autoconocimiento. La mente, a ser antemporal, no distingue. Lleva tu mente a eventos importantes de tu vida. ¿Cómo vas a cambiar algo si ni siquiera sabes qué quieres cambiar? En una dinámica puedes descubrir que estabas haciendo la tarea y que de pronto alguien llegó y te arrancó la hoja porque la tarea no estaba bien. Y tú la repetiste y luego le agregaste a otra situación. ¿Cómo cambiarlo? ¿En qué momento se causó el daño? Porque si tu autoestima es baja y ni siquiera sabes por qué, debes de descubrir en qué momento fue. Cuando te dijeron que eras tonto y lo alimentaste tanto que de adulto lo sigues alimentando. Tú puedes decir que no, pero ¿qué pasa con un carro cuando aceleras y frenas al mismo tiempo? Pues no avanza. ¿Qué pasa con la serie de creencias? Por eso no avanzas, porque en el fondo
crees que no eres inteligente. Es una gran responsabilidad ser mamá, papá. A veces sí, nos equivocamos, pero si te puedes equivocar menos y tener paz para que los temas de sufrimiento sean menos. ¿Qué palabras hay que cuidar para no dañar la autoestima de los pequeños? Por ejemplo, si tu hijo te dice, ¿para qué es el dinero? Pues para hacer más dinero, para compartir, para vivir bien. Hay que hacerlo desde el amor. Y hay pocas posibilidades de error, porque todo es con buena intención. Y así estás cambiando su destino a tu hijo, porque le estás diciendo cosas positivas. Una clave es no reaccionar. Cuando tenemos inteligencia emocional, no reaccionamos, respondemos. ¿Cuál es la diferencia? Que controlamos lo que pensamos y a través de ese diálogo interno, lo que le vamos a contestar a nuestros hijos le va a apoyar, porque no lo estamos haciendo desde la tristeza. Si notas que es una emoción que no has gestionado, te esperas y después le das el mensaje. Imagínate, volvamos al tráfico. Estás súper enojado con el tráfico. No te hiciste responsable y estás con tu hijo y diciendo tantas groserías. Y después te molestas porque él sea un vulgar. Le dices algo padre del dinero, pero te escucha decir, la gente es bien estúpida para manejar. Entonces, ¿a qué estás programando a tu hijo? Cosas que no son inteligentes. Los hijos, más de lo que hablamos, es lo que ven de nosotros. Vamos a ser íntegros en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Si por tratar de allanar el camino de nuestros hijos los sobreprotegemos, desde ahí ya estás causando daño, porque la sobreprotección es un tipo de abuso, porque crece en una burbuja y no tiene recursos para responder a situaciones de la vida. Todos requerimos sanar nuestra historia, pero también vamos a sanar lo que solamente fue producto de nuestra imaginación. Dejar esas fantasías que a veces las hacemos como si fueran reales. ¿Cuál es la interpretación de lo que sucedió? El 90% hay quien dice que lo que hemos sufrido solamente son por cosas que imaginamos que nunca sucedieron. Un ejemplo, ¿cuántas veces el papá se super asustó por algo, que ibas a cruzar la calle y tú ibas pensando en tus juguetes, en tu novia, no sé, tenías 11, 9 años, 11, tu papá te jaló bruscamente, inclusive hasta te caíste. Y tú dices, ¿qué le pasa a mi papá? No me quiere, no me sabe educar. Porque si me quisiera, no hiciera lo que está haciendo. Pero tu papá lo hizo porque ya iba a pasar rápido una motocicleta, vamos a ponerlo. Esto es como ejemplo. Pero tú ya minaste tu autoestima. Y así hay bastantes ejemplos. ¿Qué puede más, la emoción o la razón? ¿Qué manda más? Si hablamos de razón como pensamiento, pues manda más el pensamiento. Imaginemos que ahorita yo le tengo miedo a las ratas. Y ahorita que estamos aquí, pasa una rata. ¿Está mal que nos dé miedo? Pues sí, pero tú que me estás escuchando, dices, o sea, yo puedo agarrar a la rata y inclusive ponerla aquí en mi mano y todo y no pasa nada, porque
tú tuviste de mascota una rata. Para empezar, no invalidar, porque a este estímulo, ¿qué pensamientos le agregas a esta situación de miedo? ¿Y si tiene rabia, la rata? ¿Y si se me sube? A mi abuelita una rata la mordió y a lo mejor ni fue cierto y me lo contaron. Y empiezan los pensamientos negativos que se suman a la emoción. Y esto se vuelve un sentimiento. Ya es pánico, terror. Pero si tengo la inteligencia emocional, voy a decir, que pase la rata y le agrego pensamientos positivos. A ver, yo nunca he visto algo así catastrófico. Ah, si tienes rabia, voy al doctor. Y empiezo a pensar cosas positivas. Voy a agarrar algo para golpearla o me voy a retirar y no me va a alcanzar la rata. Pero ¿cómo quitas esa combinación de pensamiento con la emoción? Entonces ya tienes una calidad de conducta. Ahí está el secreto. Puedes seguir un camino que nos favorece o uno que nos enferma. ¿Por qué nos enganchamos tanto con emociones que nos hacen daño? Que ya sabemos que nos va a hacer daño, pero seguimos ahí enganchados. Todo es bioquímica. Cuando nos revivimos el evento y lo volvemos a sentir, nuestro cuerpo, nuestra mente, manda una señal para dopamina, que es una sustancia de bienestar momentáneo, como también unas drogas lo producen, así, fugaz. ¿Y para qué te cuentas esos eventos? ¿Por placer? ¿Que te producen dopamina? ¿Porque no estás consciente? Porque también produce cortisol. ¿Qué precio tan alto? ¿Por qué cuentas cosas? Hay 5 características de una persona que se victimiza. Una, se queja, se culpa o culpa a otros. ¿Para qué? Juzga, quiere tener la razón y pone pretextos. ¿Sabes? Esto es algo muy fuerte. Si dejamos de hacer esto, nos transformamos. Si alguien te lastimó una vez y tú no trabajas en resignificar ese evento, en perdonar, cada que cuentas ese evento, tu mente cree que está pasando nuevamente. Si tú te resistes a sanar ese evento, estás abusando de ti bioquímicamente cada que lo sacas a colación, porque la mente no distingue en tiempo. Lo vuelves a decir, a pensar y entonces el abuso es así como si fuera vivencial. Por eso es importante perdonar, porque los orientales dicen que es como tomar veneno esperando que muera el otro. Por eso es tan importante perdonar lo imperdonable, lo que te cuesta tanto trabajo por tu propio bienestar. Tú no puedes estar con esa bioquímica del estrés. Hay gente que dice, yo no lo voy a perdonar porque no puedo. Pero no es que no puedas, es que realmente no has hecho nada. ¿Qué implica el perdonar? La persona no se tiene ni que enterar que la perdonamos. Con que tu mente esté segura, pues ya la hicimos.
un termómetro es, recuerdas el mismo evento, pero ya no te causa nostalgia. Ya el evento es neutro. Después de un trabajo profundo, arduo, ya saliste del automático, ya te conociste y te das cuenta que tú no tienes la capacidad para estar enojado toda una vida con alguien que no merece tu atención. Gestiona más rápido para no llegar a esa diferencia de tener cortisol o soltarlo. La culpa desencadena emociones de sentimiento. La culpa enferma, te ancla y no te deja avanzar. El rencor te genera bioquímica de culpa. Pero hay gente que se adicta a culparse y se culpa 1000 veces por un error. La regué. ¿Y cómo te hablas? Soy un tonto. Un líder no se culpa. Un líder se hace responsable. Lo contrario a la culpa, energéticamente hablando, la culpa está abajo y la responsabilidad está arriba. ¿Cuál es la diferencia? Un líder se hace responsable. La palabra responsabilidad es habilidad para responder. Si tú te equivocaste, ¿qué te genera tanta culpa, Rocío? ¿Cómo te puedes ser responsable? ¿Cómo te puedes hacer cargo de eso si ya cometiste errores? Aprender de esa experiencia y me enfoco para ya no volver a cometer ese mismo error. Y si me vuelvo a equivocar, me vuelvo a perdonar. Buscar recursos para ya no equivocarme. Porque no está mal equivocarnos, somos seres humanos, pero de la misma manera es que no he aprendido. La palabra disculpa es quitar la culpa, pero también desde la parte de inteligencia emocional a veces no nos apoyamos, porque a veces tú me pasaste algo y tú me dices, discúlpame, y yo te digo, no, nada que ver, porque tú te quieres quitar la culpa para liberarte. Desde ahí yo invito que cuando alguien te pida disculpas, discúlpalo para pasar a lo que sigue y no cargar esa culpa todo el día por algo que pasó a las 6 de la mañana. A veces también te dicen gracias y tú le dices de nada, o al contrario, ¿por qué quitar la energía de la gratitud? Si alguien te dice gracias, excelente. Energía, frecuencia y vibración. Ahí se clasifican emociones, pensamientos, sentimientos. Lo que más se enferma tiene que ver con el victimismo, vergüenza, envidia, resentimiento, rencor. La mayoría de la gente vibra ahí por no entrenar su mente y no tener inteligencia emocional. Lo más alto energéticamente es la responsabilidad, el perdón, la gratitud, el amor. Vamos a empezar con el amor propio, porque hablamos de amor sin tenerlo. Para unos puede ser cursi, pero la inteligencia emocional tiene las 6 características. El autoconcepto elevado. ¿Cómo lo elevas? De amarte y aceptarte como eres. Reconocer tus fortalezas, tus debilidades y trabajar para lo que es fortaleza y no para lo que es débil. Porque a veces lo hacemos de esa forma por falta de amor. Y atraemos cosas mediocres. Si no tengo amor propio, voy a encontrar a una persona así. Mi pareja es tóxica porque yo soy así. Si no, ¿cómo voy a permitir? Mi pareja no me respeta. ¿Quién escogió esa pareja? Y si no te respeta es porque tú no tienes límites.
falta de amor. Entonces, el amor propio es el antídoto para evitar tantos problemas. El autoconcepto que tenemos todos los adultos son las vocecitas que escuchamos de niños, de mamá, de papá, de abuelos, de maestros, de cualquier adulto que estuvo cerca de nosotros. Pero a raíz de un trabajo profundo, podemos resignificar eso. Si nos dijeron que éramos tontos, que no valíamos, nosotros lo podemos sanar. Cambiamos esas creencias limitantes para que nuestro autoconcepto se eleve. Después vamos con la automotivación. Pero ¿cómo te vas a automotivar si crees que no vales? Si crees que eres un error, que no eres autosuficiente. Primero, ocúpate de la gran certeza de que eres importante. No puedes hablar de automotivación, autoconcepto, si no hablas del autoconocimiento, descubrir quién te hizo la persona que no te gusta que eres. Y vamos a la empatía. Y fíjate, a veces por ignorancia dices que empatía es ponerte en los zapatos del otro. Imagínate que la otra persona está triste y tú te tienes que poner triste. No, es respetar. Te invito a comer para que no estés triste. Te respeto. No quiero cambiar lo que sientes. Si puedo hacer algo para apoyarte, te apoyo. Y no te juzgo, porque el motivo de tu tristeza es válido, porque lo he dicho tantas veces. La pintora está triste porque solamente vive con su gato y su perro y ellos se pelearon. Y tú dices, yo no estaría triste por eso. Mi problema es que mi hijo es adicto, que yo no tengo dinero, que yo no tengo esposo, que yo no tengo casa, no sé, mil cosas. Pero recuerda que la pintora es la pintora, que tú eres tú, que yo soy yo. Y eso, ¿cuántas veces se nos olvida? Y juzgamos. Tú nunca has experimentado el amor a una mascota. Y entonces, no sabes. Hay que respetar las emociones del otro, aunque no estés de acuerdo. Lo importante es estar de acuerdo con lo que yo siento. La gestión de las emociones no son para controlar, son para gestionar. Pero, ¿sabes cómo la gestionamos? Si no la identificamos. Cuando vemos a alguien súper enojado, el 90% no está enojada, está triste, pero ni siquiera sabe que está triste. Como no tiene inteligencia emocional, no sabe discernir. Por eso vamos a ver cuál es el origen. La tristeza se gestiona de una manera y el enojo de otra manera. Cuando ya sabes lo que sientes, lo encaminas de una manera beneficiosa para ti. Tal persona tiene el carácter muy fuerte. Azotó la puerta, está gritando tan fuerte que durante tanto tiempo no te habla. Eso no es carácter, eso es ser débil. Hablas del mundo en paz, del mundo grandioso, pero estás hablando de lo exterior porque no tienes nada adentro, porque puedes tener amor y saber amar si tienes inteligencia emocional. De lo contrario, pues no, vas a confundir los sucesos y vas a creer que el que te agredan, pues es normal, lo normalizas. ¿Cómo le puedes decir a un hijo, ámate? No permitas que tu novio o tu novia te ofenda, pero lo ve en casa constantemente. Y por eso los hijos
replican lo que aprendieron en casa. ¿Qué hábitos, qué pensamientos, qué creencias tienes? Que por eso sienten algunas personas más intensamente algunas emociones y les dura más que a otras. Simplemente las dejan pasar. ¿Para qué estás programado? Piensa mal y acertarás. La gente te va a hacer daño. No debes de confiar ni en tu propia sombra. Y así, pues entonces para eso estás programado. Sin embargo, si tus pensamientos son sanos y ya no le agregas más gasolina al fuego y utilizas la resiliencia y una gran formación mental, algo que me apoya demasiado es ser responsable. Y de esta forma se supergestionan las emociones. Diálogo conmigo todo el tiempo, haciendo énfasis de ser responsable. Dialoga, mantén la calma y así vas a gestionar las emociones. Sea lo que sea, lo más terrible que tú quieras calificar, solamente hazte responsable. Pero son hábitos a través de la práctica. La inteligencia emocional es una serie de hábitos. Si nos tomaran una prueba de sangre, se vería la bioquímica. ¿Cómo están tus emociones día a día? ¿No te brinca el ojo? ¿No tienes malestar? ¿O por lo contrario, tienes solamente malestar, malestar y malestar? Y así te acostumbras el día a día. Qué padre sería que en una prueba de sangre tú recapacitaras e hicieras conciencia. Hoy voy a aprender inteligencia emocional desde la práctica y te das cuenta cuánto cortisol tienes por alimentar pensamientos. Pensamientos, pues, que no son nada agradables. Es una constante volver a la mente, a la mente, a la mente. Y si la mente está en automático, qué mejor que sea en automático, pero a donde queremos sí llegar. ¿Cómo sí podemos acercarnos al propósito, a la misión, a la visión, a un día de calma, de serenidad, en paz? De esta forma te das cuenta qué es lo funcional y qué es lo disfuncional, y lo disfuncional pues no te sirve. Entonces, ¿para qué conservarlo? Vamos a alinear a lo que sí queremos. Conócete, conócete. No desperdicies ni un instante en conocerte. Eso te va a ayudar al 100%. Un curso, un taller, ir a terapia. Jamás desaproveches la oportunidad. Pero qué mejor que puedas asistir a la voz de mi alma. Ya sabes y ya le dijiste a otra persona cómo es. Pero ¿sabes? No sabes. No sabes. Si no practicas, da un resultado a ignorancia. Te das cuenta en todos los talleres que son vivenciales que creías que ya habías sanado. Y entonces, ¿por qué ciertas reacciones? Entonces, ves que te faltaba. Y es bien padre, porque
resignificas y puedes estar de una manera tan, pero tan agradable contigo. Y tienes la capacidad para poder sostener cualquier adversidad. Sí, te vas a enojar, sí vas a estar triste, pero va a ser fugaz. El 5% pues es lo consciente, lo que tú ya sabes que no sabes. Y el 95% no sabes, no sabes qué es lo que ignoras, qué es lo que no sabes. Y en este taller vivencial te das cuenta de ese 95%.